empezar. Bueno, para mí es un gusto siempre dar inicio a estas actividades y hoy muy especialmente porque recuerdo cuando el profesor Cantón me comentó del proceso en el que estaba este libro y que ya este año seguramente íbamos a tener la publicación. Y para el instituto es muy importante que nuestros investigadores sigan produciendo estos debates, tan luego en este tema también que interpela a Gino Germani, que como saben es nuestro sociólogo, el sociólogo que ha bautizado este instituto, y es importante, entonces decía, poder recrear estos debates desde hoy y bueno, y en este sentido me parece que el libro se ha comentado por la profesora Ruth Sautul, la profesora Susana Novik y el doctor Pablo Dalle, también docente de la carrera de Sociología, porque esto también habla de una dinámica del instituto que me parece que es importante, ¿no? Pablo entró como becario al instituto y hoy es doctor, investigador de CONICET, dirige investigaciones, ¿no? Y también puede participar de estos diálogos junto con la profesora Ruth Sautul y Susana Novik, que han formado generaciones, ¿no?, de nuestros jóvenes y no tan jóvenes investigadores. Así que si nadie se siente aludido, para mí es un gusto, y al profesor Cantón agradecerle siempre que trae estas posibilidades de encuentro. Hace poco también tuvimos la oportunidad de darle el título de profesor honorario, así que bueno, una alegría. Y por supuesto también la mesa la compartimos con los otros autores y colaboradores, que también un gusto tenerlos siempre acá. Y bueno, no voy a hablar más a la actividad. Van a dar entonces en primer lugar la profesora Susana Novik, Pablo Dalle y luego Ruth Sautul, para luego sí darle la palabra a los autores si quieren hacer algún comentario. Y luego vamos a leer un pequeño brindis para festejar, porque siempre un libro, además de los debates que genera, es un lindo objeto para festejar. Bueno, buenas tardes, gracias por venir, por participar, compartir con nosotros. Para mí es un honor muy grande poder participar de esta mesa, celebrar la aparición del libro de Darío. Me voy a referir siempre a Darío, pero es porque me resulta más fácil, pero siempre está presente el coautor y el colaborador Raúl Jorrat. Están acá. Bueno, Darío es un investigador y un cientista social excepcional, pues su inmensa y prolongada labor que viene desarrollando desde finales de la década del 50 ha enriquecido el panorama cultural, político e ideológico de nuestro país y desarrollando simultáneamente una intensa y creativa labor como poeta. Yo creo que justamente el secreto de Darío reside en ese doble rol. Su fecundidad y su originalidad reside allí, en ese alimento y retroalimento de sus dos facetas. Y me hace acordar a los sabios de la antigüedad, que eran filósofos, astrónomos, artistas. Para mí es un gusto muy grande estar aquí y debo confesar que leí el libro con sumo placer. Sentí que era un libro muy pensado, pues asumía desde sus inicios la dificultad de la presentación del libro. Dificultad que no reside solo en la temática que aborda, porque aborda dos temas realmente cruciales y muy debatidos en la sociedad argentina, que son las migraciones, fenómeno ya controvertido desde mediados del siglo XIX, y el tema del peronismo, un movimiento político que ha originado desde su nacimiento infinidad de controversias, disímiles interpretaciones, enfrentamientos, golpes de Estado, proscripciones, etc. Y a pesar de enfrentar estas dificultades, al libro se lo lee con curiosidad para tratar de llegar al final, dado que Darío lo plantea casi como un rompecabezas, donde al lector se le van dando pistas
para que pueda construir su propio panorama. Y la dificultad también deriva del recurso utilizado, el análisis cuantitativo. Todos sabemos lo árido que resulta leer números, cuadros, estadísticas, pero Darío intercala los hallazgos con interpretaciones que van conformando como pincelada tras pincelada un cuadro donde se pone a prueba y se dialoga con una de las tesis más arraigadas en el imaginario social argentino: el surgimiento del peronismo basado en la irrupción de masas pobres, de escaso nivel educativo, de escasa o nula experiencia política, recién llegados de las regiones más atrasadas del país y que se incorporan así a la vida de la sociedad. Un breve comentario sobre las fuentes secundarias cuantitativas. Los que trabajamos en la temática migratoria y compartimos horas y seminarios y debates con los demógrafos, sabemos muy bien cuán poco confiables y qué malos son los datos producidos por los censos de población para analizar el tema migratorio por las características del flujo y su dinámica. Y asimismo los problemas que surgen con la comparabilidad de esos datos producidos en cada uno de los relevamientos. Un solo ejemplo: el censo de 1947 fue un censo de derecho y el censo de 1960 fue de hecho, en relación con el lugar de empadronamiento. Por eso en este caso que Germani recurra a fuentes censales y Darío a los datos de los registros electorales nos inclinan a pensar que esta última fuente resulta mucho más adecuada. Pero además el libro nos demuestra que Darío es un erudito de la fuente utilizada, que conoce hasta más, en lo más profundo, hasta el más mínimo detalle de la fuente, y por eso ha podido sacarle provecho de una forma tan impresionante. En realidad su texto hace hablar a los números. Y nos hacemos dos preguntas. ¿Qué significa este libro en el aspecto más individual, en Darío como un investigador y como sociólogo? ¿Y qué significa también este libro para nuestra sociedad y para nuestra comunidad académica? En lo individual, el libro representa la oportunidad de poner en duda la palabra del padre, atreverse a cuestionar al maestro. Y esto tiene para mí dos circunstancias que lo caracterizan. Primero, el largo tiempo que Darío tuvo en mente el tema, la lenta gestación de su idea de poner a prueba lo aceptado, con la fuerza incuestionable, casi sacralizada, que lo escrito por Germani posee en el mundo académico argentino. Y otra cosa es la suerte que ha tenido Darío de vivir muchos años, lo que le posibilitó estudiar el peronismo mediante una perspectiva de largo plazo, dado que han pasado 62 años desde que Germani publicara su primera versión. Y estos años no han transcurrido en vano. De hecho, cuando en 1973 escribe su última versión, Germani, que la publica en Desarrollo Económico, no solo dialoga confrontando con Peter Smith. En el pie de página, Germani cita el conocido trabajo de Murmis y Portantiero de Orígenes del Peronismo, pero también cita dos libros ya publicados por Darío en la editorial Siglo XXI. Uno de 1971 titulado La política de los militares argentinos y el otro publicado en 1973, también en Siglo XXI, titulado Elecciones y partidos políticos en Argentina. Así, a mi entender, Darío logra superar la mirada eurocéntrica que Germani tenía sobre el nuevo movimiento político. Asimismo, pudo liberarse del clima de ideas y contradicciones que se vivieron en aquellos agitados tiempos. Hoy las podemos evaluar de otra forma, es decir, ¿quién puede atreverse en la actualidad a sostener que la experiencia del primer peronismo en el gobierno fue autoritaria luego de los golpes de Estado de 1955, 1962, 1966 y 1976?
Por otra parte, Darío también consiguió trascender el particular modo de producir conocimiento científico que se vivió en la Universidad de Buenos Aires luego del golpe de Estado de 1955. Allí los que habían triunfado venían a inaugurar una nueva etapa. Y aquí resulta muy atinado citar las reflexiones de Oscar Barsavsky sobre esta cuestión en la charla que dio en la Universidad Central de Venezuela en el año 1968, quien afirma que por aquel entonces se tenían contactos más estrechos con las universidades del exterior que con nuestras propias universidades. Y él detecta una especie de colonización científica, donde los criterios, las medidas de prestigio, los valores e ideales estaban dados por patrones exteriores, aceptados sin análisis por puro seguidismo e imitación. Barsavsky hace una autocrítica de esa experiencia en la universidad y propone hacer una ciencia autónoma con contenido social. Sostiene que la independencia cultural significa dos cosas: obligación de crear y derecho a elegir. Y volviendo a la segunda pregunta, ¿qué significa el libro para nuestra sociedad y para nuestra comunidad académica? El libro resulta una instancia más en esta espiral de acercamientos, exploraciones e intentos por explicar el complejo fenómeno social y político de gran trascendencia para nuestra sociedad como ha sido el peronismo. Y así, poner a prueba la tesis de Germani resulta un muy osado objetivo. Es que esta tesis, la primera del 50, la segunda versión del 58, publicada en el 63, y la tercera del 73, que ya les comenté, esta tesis marcó a fuego la génesis del peronismo, de algún modo señalando su origen espurio. Por otra parte, el libro recrea discusiones sobre ejes cardinales: el origen del proceso industrializador en la Argentina, el movimiento obrero, su composición, ideología, sus modos de participación política, y también la evolución de la dinámica demográfica del país, especialmente en relación con el temprano y rápido proceso de urbanización que vivió la Argentina, mucho más que el resto de los países de Latinoamérica, y también con las migraciones y su aporte al proceso industrializador. Para finalizar, la publicación de un libro es, como decía Carolina, es como el nacimiento de un niño, de un pájaro o de una flor. Arriba nuestras vidas renovando esperanzas. Por eso, ojalá este iluminador texto de Darío se difunda tanto como el de Germani, porque introduce una nueva perspectiva y una nueva verdad. Los intelectuales argentinos nos debemos un debate profundo acerca del peronismo y su resonancia como factor político y de cambio social. Y este ha sido un debate subjetivamente negado. Darío, estamos muy orgullosos de tenerte como investigador en el Gino Germani. Te deseamos mucha energía y mucha fuerza para seguir investigando como siempre lo hiciste, con una infinita vocación y una gran honestidad intelectual. Nada más. Muy bien. Bueno, muchas gracias a Carolina por haberme invitado y a la comunidad de investigadores y docentes del instituto en general. Bueno, voy a confesar que ni bien tuve entre mis manos el libro cuando salió, que lo fui a buscar a la biblioteca, me lo devoré en un día, y en menos de un día, porque es un libro relativamente corto. Y ahora lo volví a releer para esta presentación. Y lo primero que pensé, voy a referir a 4 inquietudes o ideas que me surgieron a partir de leer el libro y que quiero enfatizar en la presentación. La primera de todas es que el estudio es un muy buen ejemplo de por qué la sociología es una ciencia.
Lo primero que me pasó cuando leí el libro pensé en el trabajo de Popper, Conjeturas y Refutaciones. Y nosotros desde la cátedra de Ruth Sauto en metodología, uno de los temas centrales en método 1 cuando los estudiantes arrancan es qué es investigación y qué no es investigación en ciencias sociales. Y uno de los criterios que permiten definir a qué es ciencia es que la ciencia es acumulable. Entonces, esto es lo que me pasó. Esto fue lo primero que pensé cuando leí el trabajo. Este es un estudio que se inserta en un campo, que son los estudios acerca de los orígenes del peronismo en Argentina, y permite rechazar la hipótesis de Germani sobre que los migrantes internos habían tenido un papel decisivo en los orígenes del peronismo. Pensé en Popper porque en ese trabajo, Conjeturas y Refutaciones, Popper se planteaba, yo quería distinguir entre la pseudociencia y la ciencia, y él decía que a menudo, o sea, por lo general, la pseudociencia encontraba todos casos o hechos que le permitían confirmar su teoría. En cambio, la ciencia en su camino se topaba con casos o ejemplos que la refutaban, y precisamente allí Popper establece el criterio de demarcación entre qué es ciencia y qué no es ciencia. Las teorías científicas son científicas porque pueden ser refutadas. Entonces, en este caso, creo que tiene un valor Germani en haber elaborado una teoría científica, y tiene un gran valor el trabajo de los 3 mosqueteros sentados aquí a mi lado en refutar la hipótesis de Germani. Bien, en segundo lugar, me parece que la obra es un ejemplo de el oficio del sociólogo, en la medida en que el libro demuestra un trabajo artesanal, minucioso, de construcción de una muestra y de las potencialidades del análisis estadístico en la sociología en particular. Y en ese sentido yo creo que es un libro que puede ser muy útil para los cursos de metodología, para enseñársele a las nuevas generaciones cómo trabajar en un campo, ¿no? Y las distintas tareas que implica elaborar un trabajo de investigación. En este caso quiero destacar el proceso y el arduo trabajo de construcción de la muestra que está narrado en el libro, y el que Luis Acosta es fundamental protagonista. Bien, sobre todo porque cuesta mucho desde los cursos de metodología enseñar a los estudiantes cómo construir una muestra aleatoria, que a partir de cursar con Luis Acosta sabemos que solo a partir de muestras aleatorias podemos hacer estimaciones al universo con el que estamos trabajando. En tercer lugar, quiero plantear que el análisis realizado pone de manifiesto la preponderancia de la clase social como variable explicativa. Y para nosotros que pertenecemos al área de estratificación social, esto es algo central, porque muchos postulamos acerca de que la clase social es la principal variable explicativa, o es el principal factor explicativo en los procesos sociales, pero este libro lo demuestra. Entonces me parece que ello tiene un gran mérito. Bien, en relación al contenido empírico del libro, hay una cosa que me llamó la atención. Yo, a partir de la lectura del trabajo de Murvis y Portantiero, creía en que el peronismo era un fenómeno de clase, pero en este trabajo se pone de manifiesto, a través de un análisis riguroso y minucioso, como planteé, que los trabajadores manuales, en sentido amplio, la clase obrera en sentido amplio, votaron mayoritariamente por el peronismo en las elecciones del 46. Y
ahí el elemento curioso está precisamente en este aspecto de la clase obrera en sentido amplio, porque dentro de los trabajadores manuales se incluyen a los obreros no calificados, a los obreros calificados y también a los cuentapropistas con oficio. Que yo siempre pensé, a partir de los trabajos de clases sociales, de Goldor, de Wright, que a esos cuentapropistas con oficio a veces se los suele emparentar con la pequeña burguesía. Yo me acuerdo los cursos de Lides con Luis Acosta que se ponía loco cuando los cuentapropistas con oficio los llamamos pequeña burguesía. Decía, no, ¿cómo vamos a llamar a esos grupos pequeña burguesía? Y bueno, en este estudio se pone de manifiesto que ellos, al igual que los obreros asalariados, no calificados y no calificados, apoyaron al peronismo en las elecciones del 46. Ven que tengo varios elementos. Ahora bien, el estudio permite comprobar y entender que en el voto al peronismo del 46 no fueron los migrantes internos los que tuvieron un papel protagónico, sino la clase obrera. Y cuando se incluye la variable migrantes, estos parecerían no tener un efecto positivo. Ahora, mi pregunta es si los migrantes internos no estaban empadronados masivamente para las elecciones del 46. Es decir, si ustedes, me refiero a los tres autores, lo señalan muy claramente en el trabajo. En este trabajo hacemos énfasis en lo que fue el apoyo electoral. Mi pregunta apunta a si los migrantes que referían a la nueva clase obrera, tal como está referida en los trabajos de Germani, no tuvieron un papel protagónico en el surgimiento del peronismo, no en las elecciones, sino en la movilización callejera, como sugieren otros trabajos en el campo de investigación. Yo creo que eso quería debatirlo con los autores, quería quería tener la oportunidad de poder debatir eso con ustedes. Y ¿por qué no? ¿Por qué me surgió este interrogante? Esto me surgió a partir de una experiencia personal, que yo soy de Parque Patricios. Ahora me mudé con mi novia Vicente López, pero yo sigo siempre diciendo que soy de Parque Patricios. Y en los días de elecciones voy a Parque Patricios y no encuentro en el colegio, en la escuela, la misma composición étnica y de clase que la que veo cotidianamente en el barrio. Porque hay muchos inmigrantes de países limítrofes y muchos migrantes del interior que han venido en la última década que no se empadronan en ese distrito electoral. Entonces, tiene una presencia significativa. O sea, hoy en día son grupos sociales, componentes centrales del barrio, pero que a la hora de las elecciones me acerco a los padrones y veo las caras de los votantes y son pertenecientes a familias italianas, gallegas, árabes, Parque Patricios en menor medida, pero también presentes judíos polacos, rusos. Entonces, este trabajo yo creo que es brillante, demostrando y refutando la hipótesis del papel de la nueva clase obrera con origen migratorio interno en el surgimiento del peronismo en términos electorales. Pero quería tener la oportunidad de debatir con los autores si no creen ustedes que sí hubo distintos tipos de participación entre la vieja clase obrera de origen europeo y la nueva clase obrera de origen migratorio interno en el apoyo
del peronismo en términos de movilización de clase que excede al voto, porque el peronismo en su surgimiento hubo acciones y formas de participación que excedieron al voto. Y por último, sí. No, espera que termine. Okay. Y lo último que quería decir que es un orgullo que esta investigación fuera realizada por investigadores del Instituto Gino Germani y desde la Universidad Pública. Ojalá que las nuevas generaciones de investigadores sean tan buenos como los 3 mosqueteros que están aquí al lado mío y podamos seguir realizando este tipo de estudios desde el Instituto Gino Germani y desde la Universidad Pública. Muy bueno. Si yo entendí bien lo que estás planteando, es la posibilidad de que hubiera, no sé, muchos migrantes que no estaban inscriptos electoralmente, sí, y que podrían haber pesado en las manifestaciones callejeras, sí, etcétera, etcétera. Puede ser. Yo he tenido la curiosidad, pero no la pude satisfacer, acerca de cuántos eran los cabecitas negras y dónde estaban, digamos. Entonces, no eran cabecitas negras. ¿Cómo? Que no eran cabecitas negras. No, ya sé, bueno, pero espera, estoy hablando, digamos, a partir del folclore. Sí. Entonces, yo puse a una persona a tratar de localizar cuánta fotografía hubiera de la época. Se fue al Archivo General de la Nación, donde hay un archivo fotográfico, anduvo mirando revistas, diarios y todo lo demás, y no encontró poco o nada, digamos, como para ver cuáles eran los rostros de esas personas, la vestimenta, etcétera, etcétera. No pude llegar a nada. Y yo estuve hace 2 años en un congreso en Jujuy, y allí en ese congreso también una chica presentó un trabajo a partir de documentos de la época, digamos, pero tampoco ella encontró nada de puntual. La foto esta que aparece acá, o que está acá, es de una manifestación de la época. Sí, se nota. Entonces, no, yo no he encontrado, digamos, algo que dé sustento a eso, en el sentido de que en las manifestaciones o lo que sea haya habido. He hablado incluso con gente de la época, también mayorcitos, como algunos de los que estamos acá. Por ejemplo, Esteban Pejković, que es un periodista conocido. Esteban Pejković vivía en Berisso en el año 45, y también le hice la misma pregunta, y él no apoyaba ese supuesto, digamos, que está tan difundido. Más bien lo relacionaba con la gente de los frigoríficos, el Partido Comunista, no sé, pero nada que ver con esta otra cosa de las masas migrantes y no sé, el término cabecitas negras. Así que yo no pude avanzar con esto, digamos, intenté, pero no pude avanzar. Entonces lo único que me queda, me parece, es pensar que electoralmente, suponiendo que hubiera habido ese peso en las manifestaciones o en las movilizaciones populares, electoralmente, que era lo que contaba para que triunfara el peronismo, no hay ese peso que se le atribuyó. Raúl, ¿podemos dejar sí, que yo, habla sí, eso es lo que yo Raúl? pensaba. Sí. Bueno, yo me alegro haber encarado mi presentación de una manera diferente, porque las 2 presentaciones que me preceden fueron excelentes, no las puedo superar. Y también me alegro que estén Amanda, que esté Ricardo, el mismo Darío, porque ellos me van a poder decir si estoy equivocada. Lo primero que quiero decir es que los miro a los 3 y digo, qué coincidencia, qué simbolismo. Los 3 forman un Germani. Darío, con esta amplitud filosófica, sociológica, política, de conocimiento, de inquietudes, Acosta, con esa rigurosidad que tenía Germani con los datos, podía equivocarse, interpretarlos, pero era muy meticuloso, muy imaginativo, y obviamente
Raúl siempre encerrado en su rincón, nadie lo sacaba. Germani era exactamente igual, ¿no es cierto? Todos los tres hacen un Germani. Cuando estuve leyendo el libro, lo que me surgió, pero esto es algo que hace mucho tiempo que lo vengo pensando, y además de eso será porque tengo una actitud un poco escéptica respecto a cómo el conocimiento va avanzando y cuánto uno se puede enamorar de las propias cosas que uno hace. Y esto me acuerda, es una moda, la ciencia es una moda. Yo miro dos series de televisión. Una es una australiana que tiene lugar en la década del 20 y le miro a la moda. Y otra es El Padre Brown, que tiene lugar en la década del 50 y le miro la moda. Y siempre le miro los vestidos y digo, qué distintos que son la ropa que usamos ahora. Y la ciencia es exactamente igual. A mí me parece que para entender el trabajo de Germani, que no es solamente este artículo, sino muchos de los trabajos que están dentro de sus libros, y también muchos artículos que yo recuerdo que publicaba Kalman Silver. Seguramente, bueno, o seguro, ¿qué es lo que predominaba en aquellos años? ¿Cuáles eran? No es mi campo, entonces yo siempre lo he mirado como alguien que mira de afuera. En términos de lo que es la teoría sociológica o las teorías históricas, había varios supuestos muy fuertes que guiaban muchas de las investigaciones que se hacían aquí, que se hacían en América Latina y que se hacían dentro del grupo de los latinoamericanistas que estaban en los Estados Unidos, que no es una casualidad que entre ellos fueron los que crearon la LASA, la Latin American Studies Association. ¿Y cuáles eran estas ideas? En primer lugar, había un énfasis en que lo macroestructural explicaba los comportamientos y las orientaciones de la gente de una manera muy profunda, un profundo convencimiento en que entonces si la gente venía de las provincias pobres, etcétera, etcétera, su comportamiento iba a ser explicado por este origen que tenía allá por el interior. Y los datos más recientes sobre migraciones, una de las cosas que muestran es que en realidad los migrantes internos provienen mucho más de los pueblos del interior de las ciudades chicas, y además de eso hay un movimiento secuencial, los trabajos de Barzazki, de los mismos Laces, etc. La otra idea, que era muy fuerte, esto lo dice alguien que lo miraba desde afuera, porque yo era un auxiliar y me habían tomado porque se suponía que sabía estadística. No sabía tanto como se creían ellos que sabían, ¿no? La otra cosa era y uno si mira los trabajos de aquella época se va a dar cuenta la secuencia de los procesos del desarrollo. Por ejemplo, las etapas del desarrollo económico, cosa que si uno mira los trabajos de los economistas de aquellas épocas y de ahora, quedó como plasmado ciertas etapas del desarrollo económico, pero en aquellos años era como si hubiera una regla general histórica en la cual, ustedes se acuerdan de Hegel y de Rostov, en las cuales ciertas etapas inexorablemente se cumplían. Esa era otra cosa que estaba muy de moda. Por ejemplo, hay un trabajo muy lindo de Torcuato Di Tella, que la única que lo conoce soy yo, que es la teoría del primer impacto del desarrollo económico, que está dentro, y digo que soy porque debo ser la única que tiene ese libro, ¿cierto? Excelente libro, pero está dentro de esta idea. Y la otra cosa era juntar el desarrollo político con el desarrollo económico. Otra de los trabajos que eran importantes en aquella época
por lo que yo recuerdo, era asignar, y que está muy vinculado a lo anterior, asignar a comportamientos individuales, es decir, lo que uno llama ahora las relaciones sociales, los comportamientos de la gente, sus opiniones, a partir de ciertas regularidades que se daban en la sociedad. Lo que a mí me ha quedado, y que siempre, porque siempre tuve profundas dudas sobre eso, es una cosa que es muy importante de aquellos años, que yo creo que no se retoma, que es explicar el subdesarrollo por los comportamientos consumistas y poco modernos de los empresarios. El que después en la vida ha conocido a los empresarios se da cuenta que eso no iba para nada, porque los tipos eran muy racionales, hacían lo que necesariamente un pequeño empresario normalmente se espera que haga, y entendía muy bien en qué mundo se movían. Pero esto era muy común. Dentro de todas estas teorías, obviamente, estaban los famosos trabajos sobre la movilización. Ustedes se acuerdan de las clases populares, había montones de trabajos sobre este tema. Y yo no diría que es asignar un origen espurio decir que la gente que venía del interior hizo la base de apoyo al peronismo. En aquellos años, lo que yo creo que tenía el tono peyorativo era asignarle a estas masas de origen rural, que ya se sabe, tan rural no era, ciertos rasgos de personalidad, por ejemplo, tradicionales y autoritarios. Pero el autoritarismo distinto, el autoritarismo no ideológico de las clases medias, sino el autoritarismo etnocéntrico y xenofóbico de las clases populares. Es una distinción que se hacía en aquellos años. El tema del autoritarismo era un tema muy vigente en aquellos años. Entonces este trabajo de Germani yo lo ubico dentro de estas líneas de pensamiento que eran muy comunes. Y además de eso, a una práctica metodológica. Afortunadamente la gente cambia, y lo que está y uno tiene que siempre tratar de ir para adelante, no importa cuánto uno se haya equivocado en el pasado. Mi consejo a los chicos jóvenes: hagan lo que hago yo. Nunca leo algo que escribí una vez que salió publicado que lo lean. Yo no lo leo. Mejor uno camina. ¿No es cierto, Bettina, que siempre digo eso? No, porque si no, no se salva de mis críticas. ¿Cuál era la práctica que yo veía que existía? Había una hipótesis teórica. Por ejemplo, la socialización tradicional, las relaciones patrón-caudillo, la relación con los peones, etc. En el fondo tiene un contenido peyorativo, como si los peones fueran tan idiotas que hacen exclusivamente lo que el patrón les dice. Pero esto es una premisa, y a partir de esta premisa yo equiparo esta situación contextual histórica con algún tipo de comportamiento, por ejemplo voto peronista, y entonces a esa proposición teórica le cuelgo datos. Esto es una práctica, le cuelgo datos, cuando hoy en día la gente que trabaja en esto dice: tengo los datos e infiero, uso el método inductivo, infiero y interpreto los datos. Esta es una práctica que está en el fondo del trabajo de Germani. Yo creo que este trabajo hay que entenderlo, el trabajo de Germani en ese sentido. Pero bueno, yo había un montón de cositas de que la variable de acá, de la variable de allá, que no las voy a mencionar. Pero yo quiero decir algo respecto de Germani y de la memoria que yo tengo de él, que Darío. Hay dos cosas que yo recuerdo de Germani.
La primera que seguramente Amanda debe haber estado en aquella famosa conferencia que se hizo en la Facultad de Filosofía y Letras, en la cual estaba Francisco Romero y lo habían invitado a Germani. Germani no era una persona querida en la Facultad de Filosofía y Letras. Lo estaban deseando que se fuera. En realidad, por obra, y recuerdo a mi amigo Lito Marín, tuvo mucha muñeca Lito, y logró, junto con todas esas que maneje que tenía Lito, logró sí, que en el rectorado se aprobara la carrera de sociología, porque obviamente ni los filósofos, ni los historiadores, ni la gente, nadie nos quería. No había nadie que quisiera que estáramos allí, y menos Germani. Y en esa conferencia, no sé por qué nos invitaron a Germani, estaba Francisco Romero, y Germani dijo algo que es muy importante. Cuando se habló de libertad, él dijo, la libertad es algo relativo a quienes son los que están afectados por la falta de libertad. Hoy en día, la gente peronista no tiene libertad. Nunca me voy a olvidar. Francisco Romero se puso rojo. Y yo creo que tenía ganas de pegarle a Germani. La otra cosa, y en esto Darío y Amanda me pueden ayudar a pensar, Germani no era el tipo que excluía. Vos y yo sabemos, Darío, que eran otros. Germani tenía una especie de obsesión con el fascismo. Él había estado preso y estaba obsesionado con todo lo que pudiera ser o autoritarismo o fascismo. Pero en el Instituto de Sociología, los que excluían eran otros, no era Germani. Germani tenía muy mal carácter. Y entonces todas las malas cosas se le ponían a él. Pero él no era el que ponía el dedo diciendo, este no es cierto, este sí, este no. Él no. Yo nunca había leído, quiero terminar con esto, pero no sabía, le dije a Paulita, lo digo, no lo digo, lo voy a decir. Yo no sabía del libro de Ana Germani que mencionan ahí, donde ella cuenta que su padre en la intimidad decía que el peronismo era fascista. Puede ser que sí, pero me parece que es una psicopateada de una persona muy tonta, más bien estúpida. La verdad es que me indigné, porque yo creo que hay ciertas cosas que uno no tiene derecho a decir, ni de sus padres, ni de sus amigos. Yo les puedo contar la gente que era gorila a muerte, que me trató, no voy a decir la palabrota que me dijeron el 9 de junio cuando se mató gente, y que después resultaron que se volcaron el peronismo. No lo voy a decir porque yo creo que la gente tiene derecho a cambiar, pero uno no tiene derecho a hablar del honor de la gente, que mucho menos si es tu padre. Y dudo mucho que Germani hablara demasiado con Ana. Lo dudo porque Germani es un tipo muy especial, nada más. Y tenía una relación pésima con nosotros. ¿Relación pésima con quién? Pero no con vos, Ricardo. Perdón, no te escuché. Que tenía una relación pésima con la gente, Germani. Una relación. Yo no lo conocía. Sí. Ah, bueno, lo conociste. Germani tenía una relación muy mala con la gente, ¿no es cierto, Darío? Es decir, él tenía mal carácter y gritaba y tenía... Pero dependía, no le podía contestar. Sí, uno le podía contestar, uno lo podía gritar. ¿Puedo completar algo de lo que Dale. vos decías recién? Yo colaboré con Ana, supervisé con Ana cuando hizo la biografía del padre, cuando tenía una beca de la
¿Está? Y eso de la cuestión de fascista, yo creo que en el caso de Germani era un uso de la palabra fascista, como se dice, atropellar, autoritario. Hay mujeres que dicen que el marido es fascista porque le niega la tarjeta, qué sé yo, hay un uso de la palabra fascista que carece de sentido. El mejor uso de la palabra fascista que hizo Germani está en la última obra que publica, donde dice que todos los gobiernos militares son sustitutos funcionales del fascismo. Es el mejor uso del término fascista. Explica qué es el fascismo y los gobiernos militares contrarios a la movilización, modernización de la clase obrera, sea clases medias, en ese sentido son sustitutos funcionales del fascismo. Es el libro menos leído y el más, para mí, el mejor libro de Germani. Ahora, seguramente si Ana puso eso. Sí, vos decís el autoritarismo. Autoritarismo, nacionalismo populares. Sí. Que si Ana puso eso es porque en la intimidad debería decir son antifascistas. Pero yo no creo, al contrario, no llevaba a eso la reflexión de Germani. Y por eso a mí siempre me gustó esta manera que tiene de definir el fascismo, muchísimo más moderna que cualquier otra. Mientras que en otros lugares han sido las clases medias, en Argentina el sustituto funcional son las Fuerzas Armadas o los golpes de Estado. El libro termina en el 79, no termina de ver termina de nombrar el proceso, pero cala perfectamente en el proceso. Yo creo que eso es un uso de las palabras así, pero no. Quizás injusto que Ana lo haya puesto así porque genera confusión. Genera rechazo. Toda la discusión de Germani es decir que no son fascistas, porque toda la discusión de Germani es tratar de explicar la diferencia entre lo nacional popular que tienen los peronistas con el fascismo, y por eso en realidad se lleva mal con todos los liberales. Las cosas que escribió Romero, etcétera, son infantiles comparadas con eso, porque Romero sí creía que era fascista, pero Germani no lo dijo nunca, escrito en términos conceptuales. Ahora, si uno dice así, como uso del lenguaje cotidiano, como equivalente a los autoritarios, no democráticos, etcétera, puede ser. Yo decía por Ana, que creo que no lo puso también contando que se le decía, váyase de la Argentina porque no puede estar con esa gente. Eran ustedes. Es decir, puso todas esas cosas como corresponde en una biografía. Pero no creo que. Yo la defiendo. Che, ¿cómo se hace para parar esto? Bueno, los autores quieren, por favor. No, yo quería agregar muy brevemente a la pregunta de Pablo, que se liga, creo que no sé si escuché bien de Susana, que el libro podría estar ligado a alguna especie de interpretación del peronismo. Creo que no hay, o escuché mal, pero no hay ninguna intención de ese tipo, y ni sé si en qué medida los autores coincidirán con algún tipo de interpretación. Pero te liga, digo, ¿por qué a la pregunta de Pablo? Porque mucho del esfuerzo está puesto en cuestionar una hipótesis sobre el surgimiento electoral del peronismo, que es que un gran esfuerzo del análisis de Germani es discutir ecuaciones de regresión donde la variable dependiente es el voto peronista. Entonces,
mucho el esfuerzo del libro estaba dedicado a poner en discusión esa hipótesis. Creo también, sobre eso creo que abundará Darío, que es que atravesó esa parte, que también el peso cuantitativo de los migrantes parece ser bastante menores en general. Y por último, y esto ya solo personal, lamento que lo haya llevado a Pablo el libro a la confusión, decir, bueno, que de aquí él llega a la conclusión de que la sociología es una ciencia, cuando uno de los autores cree que es una disciplina con aspiraciones. Entonces, especialmente personal. Bueno, yo empiezo por agradecer a Carolina, digo, que ha brindado la casa para esta pequeña reunión, a los generosos comentaristas y también a la gente que se ha hecho presente. A mí este pequeño libro me ha dado una gran alegría. Llevó 5 años de trabajo y, como se cuenta ahí en algún lugar, esta idea que yo siempre tuve acerca de que Germani no estaba en lo cierto al pensar que los migrantes internos habían tenido esas características y habían tenido ese peso en la llegada del movimiento al poder, esa idea, como se menciona allí, en el año 1968, yo comenté en un libro que publiqué cuando estaba en el Ditela, que con Miguel Murmis estábamos trabajando sobre este tema. Y estábamos trabajando a partir de los registros electorales, porque todas las jurisdicciones del país tienen altas y bajas de los inscriptos para votar. Entonces, en ese momento, años 67, 68, pensábamos recurrir a ese material para poner a prueba lo que sostenía Germani. Bueno, trabajamos bastante, pero los dos teníamos cosas distintas para hacer. En fin, finalmente el proyecto quedó trunco. Pero yo me quedé siempre con esa idea y entonces me da gran alegría haber podido llegar a escribir esto. Y quiero agradecer también a mis dos colaboradores, digamos, y especialmente a Luis, porque como señala acá bien Pablo, él es el que diseñó la muestra que ha permitido, digamos, llegar a conclusiones que me parecen, no sé, hasta que no se demuestre lo contrario, inobjetables. Bueno, para mí era un deber que tenía conmigo mismo, una cuenta pendiente conmigo mismo, y me alegra mucho haberla podido saldar. Quiero aprovechar esta oportunidad también para recordar a alguna gente que ya no está con nosotros, pero que ha trabajado mucho en el instituto y, en fin, y que ha hecho sus carreras. Espero no olvidarme de nadie. Malvina Segre, en primer lugar, muerta en un accidente. Jorge Graciarena, que fue la mano derecha de Germani, a quien en alguna oportunidad le pedí por qué no escribía la historia del instituto, porque me parecía que era la persona más capacitada para poderlo hacer. Después viene, creo que en orden cronológico, Laclau, que tuvo menos vinculación con el instituto, pero yo me reconecté con Laclau vía correo electrónico después de muchísimos años, porque en una de las colaboraciones que yo menciono acá, digamos, la segunda etapa de las formulaciones de Germani dice, en determinado momento, en un nota al pie, que colaboraron Celia Durruti y Ernesto Laclau. Entonces, bueno, y Germani nos da claridad acerca de qué manera se valió de padrones o no sé qué, y para mí era central eso. Bueno, entonces lo localicé a Laclau y le mandé un mensaje.
Y me dijo no tener la menor idea, ni siquiera se acordaba de haber trabajado o ayudado en una investigación de Germán. Pero era empleado del instituto, Laclau, era empleado del instituto. Ya, era empleado, no sabía que había llegado a ser empleado. Darío, Sí, ahora que hablas de lo de Ernesto, sí. yo me acuerdo que una cosa que contaba Ernesto es que, a nuestro hermano, que una vez tenía que llevarle una carpeta con unos datos que le habían dicho que probaban, no sé qué investigación, pero si no se acuerda, no se acuerda. O sea que sí colaboró y lo que él contó, entonces tocó el timbre, abrió Celia, y le dijo, no está acá. Y él escuchó, pero ¿para qué te dije que le digas que no estoy? No importa, pero sí participó. Bueno, en términos, ¿quién era? Bueno, otra anécdota similar. Acá había una academia. Ruti, que era ella muy al principio, estaba en el instituto. Sí, Celia Ruti, lamentablemente. La primera esposa. Sí, la primera esposa de Juan Carlos Torres. Yo no me acuerdo quién era, pero una de las chicas que trabajaban allí, no sé si, que decía que Germani había sido educado en la Academia La Mela. La Academia La Mela era una que se enseñaba a manejar. Entonces, era una manera de describir el comportamiento cotidiano de Germani. Bueno, entonces, no, estábamos hablando de otra cosa, recordando a algunas personas que ya no están. Dije Laclau, digo Verón, y digo Juan Carlos Marín. Y digo un nombre más que está con nosotros, pero es como si no estuviera. Enrique Oteiza, que también fue director del instituto. Bueno, pero eso fue en el Ditela, ¿no? Eso fue en el Ditela. Oteiza era. Sí, Oteiza, pero acá Ditela, también no estuvo en el instituto. No digo, pero en el primer tiempo del Instituto de Sociología no estaba Oteiza. No, de acuerdo, no, ya sé. No, digo de Oteiza acá, no. De la época aquella del instituto, no, de acuerdo. Sí. Bueno, nada más. Pido un minuto no, pero un momento de silencio, no sé, en recuerdo de esta gente que no está y que hizo mucho por las ciencias sociales. Que era muy amigo los dos grandes amigos de Germani eran Butelman y profesor de teoría sociológica. Bustamante, Norberto Rodríguez Bustamante. Que la biblioteca de la se llama Norberto Rodríguez Bustamante. Esos eran los dos amigos personales. Sí. Bueno, y Ana María Eichelbaum de también, sí. Esos eran amigos personales de Germani. Y él a sus amigos personales los trataba siempre bien. Se peleaba con Butelman. Con Butelman se peleaba bastante. Bueno, gracias por todo. Grabado, estaban filmando el Instituto de Sociología y el principio de la carrera, cuando lo designan a Germani director del instituto, para el pobre Francisco Romero, que Sociología estaba en una oficina del Instituto de Filosofía, se la dieron a Sociología en el viejo edificio de Viamonte, y Francisco Romero estaba brotado porque no lo quería tener a Germani ahí. Las personas, los auténticos colaboradores de Germani, y eso lo digo porque yo los miraba de afuera, yo no estaba en el instituto todavía, eran Gracia Arena, Ana María Eichelbaum de Bavini, Eliseo Verón, que era estudiante todavía, y eran ellos tres y Germani. Gracia Arena, Verón, Ana María y esos cuatro.
nadie más, absolutamente nadie más, por un buen periodo tuvo nada que ver en la creación del instituto. Germani hablaba todo con Butterman, se peleaba y Butterman discutía, pero los creadores fueron ellos cuatro, nadie más, nadie que diga, porque yo los miraba de afuera y yo los veía y las malas reuniones se hacían en mi casa. Nadie que diga que participó, yo le digo, no participó. ¿No te acordás que yo vivía en la calle? Y yo quiero agregar algo desde la eterna juventud. Para llegar al instituto, a la carrera de sociología, los que estábamos en la facultad y los delegados al rectorado, al consejo superior, la pelea dramática hacia Dentelladas era con derecho. Porque las carreras nuevas que nosotros, desde el comienzo del 56, queríamos y la peleábamos, era, no sé por qué locura era, no lo tengo la menor idea, no me acuerdo, era psicología, que la peleaba medicina, geografía, que la peleó Rolando García, bueno, ciencias exactas la quería para sí, porque era una ciencia, no sé, difusa. Sociología la quería derecho, eran una manga de reaccionarios que la querían, y ya tenían trabajo social, que eran como sirvientes de los abogados. Y nosotros teníamos allí realmente las llamadas carreras tradicionales. La pelea sobre sociología fue a Dentelladas. Germani no nos ayudaba. Lo íbamos a ver a Germani y casi nos echaba. Bueno, eso, lo que dice ella es muy importante. Porque yo era delegada de graduados, entonces yo sé cómo era la minoría de graduados y me ganaba siempre Aude, que eran los católicos, apostólicos, romanos, reaccionarios. Germani lo que decía, siempre decía lo mismo, no me metan. Y Lito, que todavía estaba en la Facultad de Ingeniería, porque el rejunte de ustedes para Germani, lo siento mucho, decía así, era de ingeniería Lito, de ciencias económicas ustedes, ¿no es cierto? Es decir, de ingeniería se acercó Oteiza, que era culto, era del grupo humanista culto. Y Germani terminábamos siempre casi diciendo que no fuéramos, porque él no quería, quería la carrera pero no quería la pelea, porque tenía una sensación, era bastante especial. Eso, digo, era un gran tipo, por otra parte, para aguantarnos. Lito más bien fue clave, porque él peleó la carrera y Rolando García. Bueno, pero eso nosotros, la pelea era durísima. Y quiero señalar otro detalle que me parece que viene bien hoy, ¿no es cierto? Yo creo que nosotros estábamos después en extensión universitaria, y cuando él viene con la locura de análisis sobre la urbanización en América Latina, el fenómeno de las llamadas villas miserias, y nosotros estábamos trabajando en Isla Maciel, él quiso hacer la investigación. ¿Vos sabés? Sí. Entonces, yo puedo decir dos cosas, me parece que tiene que ver también con esto. Él se encaprichaba con algunas de sus ideas y tenía todo el derecho, ¿no es cierto?, de encapricharse. Pensaba que la villa en Maciel era una construcción a partir del peronismo, ¿no? Nosotros llegamos bastante en la investigación con la isla propiamente dicha, que eran obreros navales, investigadores, etc. Y la villa no era solo una construcción del 45 en adelante. Esa villa había empezado con la gente que había migrado desde el litoral, bajando, buscando laburo, y había bajado del Corrientes, del Chaco, de Entre Ríos, hasta ir al puerto de Rosario,
a Zárate, Zárate, y llegó al puerto, e hizo la villa, que ahora es la 31, Villa del Puerto, y hizo un pedazo de la Villa Maciel, porque tenían ahí el Dock Sur. Es decir, no tenía nada que ver con la migración interna que viene posteriormente, ¿no es cierto? Y Germani eso lo discutía, pero cuando se encontró con la gente del conventillo, que le dijo lo que dijo, yo creo que ahí él empezó a repensar incluso la investigación, con una amabilidad. Era la primera vez que Germani tenía que explicar a los 4 clubes de la isla que era una investigación y por qué las preguntas esas, una por una. Y la gente de los clubes le dijo, usted solo no puede ir, lo va a acompañar uno de nosotros y nosotros vamos a mirar primero las preguntas y nosotros vamos a acompañar en cada conventillo. Y eso fue un aprendizaje duro para Germani y lo aceptó. Es decir, un poco para entender que si él estuviera por acá dando vueltas como espíritu latente, también aceptaría el trabajo tuyo, ¿no? Lo aceptaría, te lo discutiría y no sé qué. Mi preocupación era, porque desde el momento en que publica Germani su artículo, empiezan a surgir toda una serie de ataques, y yo no recuerdo que nadie en ese momento haya escrito, bueno, salvo la defensa que realiza el propio Germani, alguna nota a favor. Y en este momento era, bueno, después con la aparición de este libro, era seguir atacando a alguien que no podía defenderse, decía, bueno, ojalá aparezca un abogado del diablo, alguien que trate de... pero lo que estaban recordando ustedes, los amores y desamores con Germani. Uno de los primeros homenajes, el libro homenaje, se le ocurre, digamos, un outsider, que soy yo, que el después de Germani, que digo, no, un tipo de afuera no lo puede estar solo, que la convido a Ruth a hacer a coeditar o co-compilar el libro. Recuerdo que a Buttelman, a quien no llegué a conocer personalmente, que solo hablé por teléfono con él, cuando lo invité, me dijo, bueno, mire que yo puedo decir cosas malas, Germani, mire, diga lo que quiera. Yo me quedé pensando, si no le estoy pidiendo que está pidiendo la colaboración de un artículo, ¿no? Pero bueno, esto es Bueno, entonces vamos a pasar al inicio. Quiero agradecerle muy especialmente a Darío y la posibilidad de presentar el libro acá, a los comentaristas, a los coautores, a todos los que vinieron, y bueno, la verdad es que esto es parte también, ¿no?, de las lecturas e interpretaciones que se hacen. Creo que se abren nuevos debates, que por ahora, como bien dijo Darío, es la teoría que vamos a seguir hasta que próximos, ya veo que tienen ganas, tal vez en próximos años estemos presentando la refutación de la teoría de Jorrata. Vos sabés, perdón, un pequeño agregado. El título, creo, bueno, Darío puede dar más detalles. Fue cambiando y alguna negociación con el editor. Después apareció una hipótesis rechazada. Desde mi punto de vista me hubiese gustado más una hipótesis cuestionada, pensando... A mí me gustaba más refutada. Y yo dije, ahí está la mano de Acosta. Un estadístico dice rechazada, un sociólogo dice refutada, ¿no es cierto? Sí, y lo que sí está clarísimo que intentaremos difundirlo desde el instituto para que este debate, digamos, se instale también en otros ámbitos. Así que muchas gracias y ahora sí los... Gracias. Vamos a...